Hola, hola, buenas noches a todas las personas que empiezan a conectarse acá con nosotros. Estamos muy felices de abrir con ustedes este segundo encuentro de apuntes, este ciclo de charlas al que se empiezan a sumar más voces, más cuerpos, más cuerpas para abrir un espacio de diálogo entre las personas que decidimos estudiar teatro y que por lo tanto tenemos la formación a solo unos pasos de distancia, y personas cuyo recorrido ya lleva más tiempo y que por lo tanto tienen más horas de vuelo, ¿no? Dentro de la escena, y quizá disolver la distancia que hay entre nosotros. Quería regresar un poco a la reflexión que hacían nuestros compañeros Soch y Bruno en la primera edición de esta charla, en la que reflexionaban un poco sobre la palabra apuntar, sobre el verbo como un acto de una intuición como curiosa, hambrienta, de que algo que se está comprendiendo en un presente puede ser utilizado en un futuro, de rayar en una libreta para después volver a ella y entablar un diálogo con esa persona que definitivamente ya no es la misma, ¿no? Y que quizá estaba pimponeando ideas con personas que también ya no son las mismas. Entonces, en ese caso, apuntar podría ser también revisitar, podría ser recordar o incluso desacordar, ¿no? Por estar paradas en un contexto o en un aquí y ahora muy diferente al de aquel entonces en el que se apunta, ¿no? Por otro lado, el teatro tiene muchas formas de ser visto, ¿no? Puede ser visto como un ente meramente artístico, como un sistema de significación de lenguajes, como una postura política, como una forma de meterse al entramado tejido, digo, al entramado social. También puede ser una forma de entretenimiento o como de encauzar tensiones colectivas, ¿no? Y las razones por las que una persona puede llegar a hacer teatro también pueden variar desde un entorno político o socioeconómico como específico, ¿no? Puede ser una necesidad de resistencia, inquietudes creativas y demás. Y todo esto es lo que podemos intuir como el alimento de la creación escénica, que muta y que deviene junto con las personas. Es por eso que nos parece imprescindible para pensar la escena que surge en este momento, generar un diálogo con un grupo cuyo devenimiento existe ahora y que surgió en otro tiempo, ¿no? Más que disolver una brecha generacional, lo que nos interesa es ir atrás y venir hacia adelante y desenmarañar juntos otra vez conceptos y experiencias que nacen y que brotan, ¿no? De nuestro quehacer. Y esto pues a través de puentes. Entonces, pues bienvenidos, yo soy Andalucía, soy cuasi egresada del Centro Universitario de Teatro, tengo 23 años. ¿Qué tal? Yo soy Simón Franco, yo estudié en el colegio y bueno, también me he dedicado un rato al teatro en colectivo y para mí estoy muy emocionado pues, ¿no? De estar con un grupo que ha hecho teatro colectivo durante ya 50 años, ¿no? Sí, nosotros nos preguntábamos como al generar como al pensar cómo íbamos a llevar esta charla, nos preguntábamos cómo construir estos puentes más allá de una charla y también cómo disolver estas distancias de las que hablábamos y si es que se puede disolver y si es que es necesario disolverlas. Y también si los apuntes de un grupo que empezó a dar sus primeros pasos hace 50 años pueden ayudarnos a dar nuestros primeros pasos también ahora en un mundo que definitivamente es otro, ¿no? También nos preguntábamos por qué nosotros, Simón y yo, entrevistar a Miguel Rubio, ¿no? Pensábamos que quizá algo que nos puede caracterizar como generación es un impulso por la desmitificación de las vacas sagradas, que al igual que la consigna anarquista No Gods, No Masters, nosotros apostamos por un teatro sin dioses ni maestros, ¿no? Y creo que es ahí donde converge o donde podemos encontrar este punto de unión con Yuyashkani, que es un grupo que pertenece a una generación que también mató a sus maestros, ¿no? Que decidió simplemente no crear a partir de la imitación de un teatro europeo y que de hecho creó su propia tradición dentro de los tiempos convulsos que estaban viviendo. Esta es la tradición del teatro de grupo y de la creación colectiva.
Entonces, en ese sentido, no nos interesa presentar a Miguel Rubio enlistando sus triunfos y logros y sus títulos, porque se pueden encontrar con una rápida googleada, sino que nos interesa dialogar con un grupo que supo responder a las demandas de su tiempo y no necesariamente buscar respuestas o algún tipo de fórmula, sino quizá descubrir o ir descubriendo intuiciones que nos echen la mano para enfrentar estos tiempos que no son menos convulsos. Simón. Bueno, la dinámica va a ser, yo voy a hacer 2 preguntas, Andalucía va a hacer 2 preguntas, y también vamos a estar atentos de los comentarios para que ustedes también puedan hacer sus preguntas. La idea es que el diálogo no solo sea entre Andalucía y yo con Miguel, sino que también ustedes puedan participar, ¿no? A través de las redes. Entonces, bueno, para empezar, yo haré una pregunta. Siento que de alguna manera, Miguel, el teatro que ustedes hicieron pues respondió a un momento muy específico de la historia de Latinoamérica, ¿no? Donde había muchas dictaduras, donde también había sus correspondientes guerrillas, y parecía que un poco la pregunta era cómo el teatro puede responder, ¿no? A ese momento, ¿no? Y así como las guerrillas estaban dialogando con el marxismo en Europa, también, no solo ustedes, sino también Boal, Buenaventura, Santiago García, La Candelaria, ¿no? Como todos estos grupos estaban pensando cómo se puede aplicar a Brecht en Latinoamérica, ¿no? Y cómo ayudar. Y bueno, pues de alguna manera los tiempos han cambiado bastante, las dictaduras se volvieron estados neoliberales, las guerrillas también desaparecieron. Sin embargo, en el 2019 creo que vivimos un año muy convulso, donde se volvió a prender un poco esa flama, ¿no? En Colombia, en Haití, en Chile, en Ecuador, en México y en Argentina, con las protestas feministas, se vivieron momentos de de una insurrección, ¿no? Que hace mucho tiempo no se veía. Entonces, un poco la pregunta es, así como ustedes supieron responder en ese momento, porque también algo que me parece muy interesante de Yulia Ashkani, es que no se quedó en esa eterna discusión con Brecht, ¿no? De alguna manera fue respondiendo a los cambios del tiempo, ¿no? En palabras de Ileana Diegues, se fueron desplazando a teatralidades más liminales, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo crees tú o cómo creen ustedes también en Yulia Ashkani que pueda ser el teatro político que responda a esta nueva época, ¿no? Donde el escenario y las tensiones son otras? Y también, eso, ¿con quién creen que dialoga ese teatro, ¿no? Y de qué forma. Uh-huh. Perdón, tienes el micro apagado, Miguel. Perdón, muchas gracias por la invitación y por los términos de la conversación, que lo comparto plenamente. Yo pienso que el teatro es una construcción cultural históricamente determinada, ¿no? Y en relación a un grupo tan viejo, por decirlo de alguna manera, con 50 años de vida, cuando hablamos de memoria tendríamos que preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de memoria. A mí no me interesa hacer una memoria literal de lo que fue Yulia Ashkani, sino me interesa hablar en términos de lo que plantea Todorov, la memoria ejemplar. Es decir, cómo ver la memoria desde ahora, o sea, qué nos deja el pasado, ¿no es cierto? Y cómo las huellas de ese pasado están presentes en el ahora, ¿no? En ese sentido me interesa este diálogo, de alguna manera, con 2 épocas, con 2 tiempos totalmente distintos. Cuando yo digo que el teatro para mí es una construcción cultural históricamente determinada, que nosotros respondimos a un momento determinado, pero ¿qué huella nos ha dejado ese momento? Yo diría que la huella principal de ese momento ha sido 3 ejes, ¿no? La creación colectiva, por un lado, el teatro de grupo y la cultura de actor, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que yo lo puedo ver desde el presente. ¿Por qué? Porque ahora está normalizado que los jóvenes hablen de entrenamiento, hablen de cultura personal, hablen de dramaturgia de actor, hablen de inventar las dramaturgias más allá del texto literario. Y nosotros ponemos el texto, la voz, el texto y el cuerpo en un solo
en un solo lugar, porque algunas prácticas académicas entienden el cuerpo como instrumento de la mente, ¿no? Entonces yo creo que eso que ahora está de alguna manera normalizado por la generación de ustedes, que lo entienden de otra manera, me parece que tiene su origen a mediados del siglo pasado, cuando esta generación insurge en América Latina y se plantea con la bandera fundamental del teatro no es un texto literario, sino que el teatro es una relación presencial de lo que sucede entre la escena y el espectador, ¿no? Entonces, desde esos términos, me parece que insurge otras formas, otras condiciones de esa teatralidad, de esa teatralidad o de las teatralidades en ese tiempo, ¿no? ¿De qué manera pensar la política ahora? Yo creo que la política ahora, en mi época, la política fue pensada no desde el escritorio. Yo creo que lo que nos ha dado aliento de vida ha sido que nosotros hemos estado haciendo un teatro cercano a los movimientos sociales, vinculados al movimiento popular, al movimiento barrial, al movimiento minero, al movimiento campesino. Es decir, nosotros no hemos hecho política desde la doctrina, hemos hecho política desde la práctica, desde la experiencia, de estar en las tomas de tierras, desde preguntarnos cómo es ese teatro que corresponde a un nuevo espectador, que tiene nuevos temas, que tiene nuevos escenarios, que tiene otras preocupaciones, que tiene otras preguntas y que aparecen también otros protagonismos en la escena, ¿no? Que la academia no nos daba esa respuesta. Y por lo tanto, el grupo se convierte en un espacio también de investigación. Yo considero que nosotros, mi generación o mi grupo, mejor hablo de mi grupo, porque yo creo que me puedo responsabilizar un poco sobre mi grupo, más sobre mí, pero no sobre la generación, ni menos la generación latinoamericana. Yo puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Entonces yo creo que ahora, por ejemplo, en mi época, hacer política, cuando los partidos de izquierda estaban proscritos en el Perú, veníamos de una guerrilla guevarista que había sido totalmente arrasada, los partidos políticos marxistas estaban proscritos. Entonces el movimiento social surge desde la base, desde el gremio del sindicato. Entonces el teatro, mi grupo, comienza a tener una experiencia al lado de esos movimientos sociales, ¿no? Yo pienso que ahora, pensar en la política ahora, desde la pandemia, desde el confinamiento, desde el aislamiento, cuando el cuerpo ha sido la centralidad de una búsqueda, yo creo que nos plantea que el cuerpo sigue teniendo esa centralidad, pero es una centralidad que se basa en el cuidado, que se basa en prolongar de alguna manera ese cuidado que tenemos ahora desde el confinamiento, cuando salgamos al espacio público, especialmente al espacio público, para accionar en él, ¿no? Yo recuerdo que en mi época de joven, cuando yo tenía la edad de ustedes, los movimientos indígenas eran vistos desde arriba y desde afuera y desde lejos, con cierto desprecio, ¿no? Y sin embargo ahora entendemos que son las comunidades indígenas los que, como decimos nosotros, nos han marcado línea, ¿no? En la defensa de la tierra, frente al saqueo constante del neoliberalismo, de las transnacionales, de nuestros estados que no cuidan los recursos naturales, sino que los venden brutalmente, ¿no? Y de alguna manera esa relación con la naturaleza es una relación que está llamada a cambiar. Yo creo que esta crisis, si no entendemos que esta crisis tiene que ver también con esos temas, con esa postergación, yo creo que vamos a aprender poco de este momento, ¿no? Y acá hay algo que me parece que es muy interesante también tomar en cuenta, es cómo la convivencia con esos sectores indígenas, campesinos, esos amplios sectores, nos ha llevado también a conocer una cosmovisión, ¿no? Que no es la urbana, pequeño burguesa de Lima, sino es una cosmovisión andina, donde la convivencia, no solamente, para hablar en términos de teatralidad, el convivio no solamente es en los que están en la escena, sino el convivio es con todo lo que está vivo. Si pensamos en términos de una teatralidad andina, por ejemplo, yo tengo que pensar en la reciprocidad, en el intercambio, en la relación con los ríos, con los animales, con las plantas, con el bosque, ¿no? Con todo lo que está vivo. Entonces, yo creo que hacer política hoy tiene que ver con ese encuentro, un encuentro no doctrinario, no discursivo, más chiquito, más de tu pequeña comunidad y cómo se expande
hacia tu entorno inmediato, ¿no? Por ahí. Y bueno, ¿saben? Yo solo quisiera comentar, para los que tal vez no conocen tanto la trayectoria de Yuyashkani, creo que un ejemplo pues muy directo y muy interesante de esto que nos estás contando es Rosa Cuchillo y Adiós Ayacucho, ¿no? Como que estuvieron pues en el centro del proceso de memoria durante el conflicto armado interno en el Perú. Entonces, no sé si les parece bien que veamos un video corto y veamos unas imágenes para contextualizar a los que no conocen tanto la trayectoria de Yuyashkani. Has mencionado dos obras que han sido muy importantes justamente luego de 20 años de violencia política en el Perú, del conflicto armado interno en el Perú. Esas dos obras han acompañado y han sido muy importantes porque la primera, Adiós Ayacucho, es la historia de un campesino, un dirigente sindical que es tomado prisionero, masacrado, muerto, y viajan un montón de huesos a Lima a recuperar las partes que le faltan para darse sepultura, ¿no? Lo interesante de esta obra es que desde el principio el personaje tiene claro a dónde tiene que buscar las partes de sus huesos que le faltan para darse sepultura, porque él dice: vine a Lima a recuperar mi cadáver, así comenzaría mi discurso cuando llegase a esa ciudad. Entonces él se dirige directamente al presidente de la República, a quien considera responsable de devolverle los huesos que le faltan, ¿no? Y Rosa Cuchillo plantea la historia de una mujer que vivía con un cuchillo al costado de su cama para evitar ser violada. Esa mujer tiene un hijo y su hijo es muerto, desaparecido en la época de la violencia, y ella busca a su hijo por los tres mundos. Si hablamos de cosmovisión, tendríamos que hablar de la cosmovisión andina, del Hanas Pacha, que es el mundo de arriba, del Kai Pacha, que es el mundo de acá, y el Uju Pacha, que es el mundo de abajo, ¿no? Entonces, a través de esta obra, Óscar Colchado Lucio, que es el autor de la novela sobre la que basamos la obra, nos permite ese viaje por los mundos, y este viaje de esa mujer que busca a su hijo desaparecido, aún después de muerto, ¿no? Yo creo que esas dos obras, con las que hemos acompañado el proceso previo a las acciones a las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad y de la Comisión de la Verdad misma, han sido un punto de crisis en Yuyashkani, un gran punto de quiebre cuando nos hemos preguntado para qué sirve lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando los afectados directos por la violencia hablan con voz propia y cancelan representaciones no solicitadas, ¿no es cierto? En lo cual, con muy buena voluntad, los artistas podríamos haber tenido la intención de representar, ¿no? Pero eso es interesante porque esta experiencia nos devuelve y nos hace encontrar también una voz propia y compartir esa voz propia con la voz de las víctimas y de los afectados directamente, ¿no? Entonces, me parece que esa tensión de crisis, para mí la crisis no es una palabra que yo le tengo miedo, porque en crisis ha surgido el grupo, y en crisis permanente vivimos, en un país como el nuestro, que yo no sé si es un país o es un placebo de país, pero en estos momentos de crisis como la de ahora, por ejemplo, siempre hay esa tensión permanente que nos exige pensar y decir qué tenemos que decir ahora, desde qué lugar, ¿no? Y quiénes somos y cuál es nuestra voz, ¿no? Buenísimo. Entonces, perdón, es que ya me sigo para la siguiente, o no me quedó claro si sí se vio el video. Lo siento. Sí, creo que el video no pasó. Tal vez hay algunas cuestiones técnicas, pero... ¿sí lo vimos? ¿Sí? Buenísimo. Perfecto. Okay. Entonces, padrísimo. Nos vamos entonces, bueno, a la siguiente pregunta que yo, ahora que decías todo esto y que platicabas un poquito de Rosa Cuchillo también, Miguel, mi pregunta quizá más bien tiene como una pregunta más grandota de fondo. Tú, hace 2 años, también en una plática con la cátedra, decías, yo me voy a distanciar un poquito como de este tema en el que íbamos, como sobre la política y también como el tipo de teatro que surge de este tiempo político como bien específico de Yuyashkani.
para hablar un poco más sobre los sistemas relacionales como dentro del grupo Yuyashkani y ya más como de la estructura que se tiene como desde la relación laboral y las relaciones humanas como tal. Entonces, bueno, tú en esta plática que decía hace ratito, decías que tomó un tiempo, ¿no? El que se te nombrara como director, ¿no? Y que finalmente se toma como eso, como una situación de organización, ¿no? Como un ojo externo, más que como una jerarquía unilateral, ¿no? Autoritaria. Y yo, bueno, esta como gran pregunta que te digo que fundamenta la pregunta a la que quiero ir es si, como qué tipo de cuestionamientos se hacen dentro del grupo Yuyashkani con respecto a los diferentes sistemas de poder que se pueden dar en las relaciones humanas de manera implícita por diferentes razones, ¿no? Que puede ser tanto la posición que se tiene en el grupo, como el género, como la edad, como la experiencia, el tiempo dentro o fuera del grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Y son estas relaciones que se pueden ejercer de manera inconsciente o se puede tomar la decisión de ejercer como de manera consciente. Entonces de ahí derivo esta pregunta que es como más específica, que bueno, pensaba como de esta gran lucha revolucionaria de la que vienen y de la que se sostiene también un poco la creación misma del grupo, ¿no? La guerrilla tiene también un desarrollo importante dentro de nichos de redes relacionales que reiterativamente son patriarcales, ¿no? Y son machistas. Y dentro de esto, a mí me gustaría saber cómo es que entonces se piensa o se toma el lugar de la mujer, no solamente pensado desde la mujer en un espacio crítico o límite como lo puede ser la lucha armada, ¿no? O la guerrilla, sino también en los espacios más cotidianos, como lo sutil, y también las violencias o tipos de opresiones que se pueden vivir de una manera bien normalizada y que pueden pasar desapercibidas, ¿no? Entonces, mi pregunta sería si se observa dentro del grupo Yuyashkani la figura de la mujer desde una perspectiva feminista interseccional, y también quisiera saber ¿qué lugar piensas tú que ocupan las mujeres de este grupo? Que me queda claro que existe una reflexión ante este tema desde la creación y hacia la creación. Me gustaría más como pensarlo desde la relación grupal y cómo es que eso sucede. Y también, ¿qué lugar ocupas tú como hombre, director y en este caso representante del grupo Yuyashkani? Bien. Pienso que la creación colectiva y el teatro de grupo han sido un cambio en el modo de producción. O sea, no es un método, la creación colectiva, no es más bien una actitud, y el grupo es una categoría de un nuevo modo de producción, lo entendemos así. Un modo de producción alternativo que plantea hacer una práctica de valores comunitarios, ¿no? Y la consecuencia de este proceso de creación colectiva y de teatro de grupo es la desjerarquización, ¿no? O sea, yo creo que esa es la base de eso. O sea, no existe la jerarquía del teatro hegemónico tradicional, donde está en primer lugar el director, el productor, el jefe de compañía, el actor, y, en fin, va hasta el último, al trabajador al que barre el teatro, ¿no? Entonces yo creo que el teatro de grupo es una comunidad, ¿no es cierto?, reunida para investigar, para hacer un proceso de investigación y desde ese lugar comunitario replantear el lugar, ¿no es cierto? A nosotros nos costó mucho encontrar ese lugar porque justamente no queríamos generar una tensión con la idea de un director como la autonomía, perdón, el director como autoridad, ¿no? Y entender que el director es una función, no es una relación de poder, sino es un lugar distinto en el proceso de producción. Y lo entendemos claramente, o sea, el director tiene el eje de selección, el director mira todo, ¿no es cierto? Y el actor y la actriz tienen el eje de continuidad, ¿no? Entonces, llegar a esta conclusión fue muy importante para entender cuál era el lugar y para entender que hablar de director en Yuyashkani no significaba una imposición desde arriba y un ejercicio de poder, sino una función diferente, ¿no?
durante los primeros años a ese lugar le llamábamos coordinación. Era el coordinador, ¿no es cierto? Y curiosamente ahora yo me siento más coordinador, porque ahora es como que después de haber pasado de ser director, ahora yo me siento coordinador porque siento que mis compañeras y mis compañeros somos colegas, ¿no? Y yo creo que ese proceso de autonomía de actor, de autonomía de proceso, de proyecto, de autor a autor, de crear dramaturgia propia, de lo que nosotros hablamos como la cultura de grupo pasa también por una cultura personal, una cultura de saberes de los actores y de las actrices, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido para nosotros muy, muy, muy importante. Y algo que yo digo siempre, yo soy un director que se ha formado en la práctica, en la experiencia. Yo soy hechura de mis actores, de mis colegas, de mis compañeros, y especialmente de las actrices. Yo creo que ellas levantaron hace bastantes años un espacio dedicado al teatro mujer en Yuyascani, ¿no? O sea, trabajaron con mujeres de barrios, trabajaron con talleres de autoestima y comenzaron a producir materiales propios podríamos decir, lo que ahora llamamos conferencias escénicas, pero inicialmente eran demostraciones de trabajo o unipersonales, ¿no? Entonces yo creo que hay en el grupo una práctica de vivir en las diferencias, ¿no? Entender que la diferencia, el respeto por él y la otra es lo que nos permite alimentar la creación. Es una característica que más bien yo creo que le añade complejidad y le da riqueza a la diferencia, antes que generar una búsqueda de un solo perfil, ¿no? Si ustedes ven las obras de Yuyascani y ven los trabajos individuales de las compañeras, van a poder dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces yo creo que ha sido para nosotros, los hombres en Yuyascani, ha sido un proceso permanente de una exigencia de construcción, de mirarnos, ¿no? De saber en qué lugar estamos y cuál es nuestro espacio, ¿no? Tengo que apagar ese teléfono que está sonando, perdón. Sí. Pues nada, solo también recordarles que podemos hacer llegar sus preguntas a Miguel. Aquí estamos, ¿no? Intentamos abrir la conversación a más personas, entonces, bueno, eso, ¿no? Que hagan sus preguntas en los comentarios. Y bueno, Miguel, pasando a otra pregunta, sentimos que de alguna forma de todo lo que nos legó esa generación del teatro de grupo y de creación colectiva, ha habido algunas cosas que soportaron con mejor cara el paso del tiempo, ¿no? De alguna manera, esta militancia que en cierta forma se exigía en ese momento, ¿no? Con la revolución del proletariado, pues eso, ¿no? De pronto ya no sigue tan vigente, ¿no? Y también esas revoluciones marxistas, pues encontraron también sus propias paredes, ¿no? Igual que los estados socialistas. Sin embargo, creemos que algo que quedó en esa generación y que aún resulta muy potente, que aún resulta muy vigente, es la noción de comunidad, ¿no? Y bueno, aquí yo quisiera hablar de manera un poco personal. Para mí, que yo he estado en un colectivo, en la compañía Sauria, pues estar con un grupo, compartir una forma de vida, no solo compartir un espacio de trabajo o de creación, sino también compartir una forma de vida, pues ha sido para mí una forma también de resistir, ¿no? Como a todo lo que ha caído en estas épocas. Nosotros pensamos mucho en la comunidad como el opuesto a lo que el mundo exige, ¿no? Este mundo privatizante, mercantilista, monetarista, ¿no? Sin embargo, eso es nosotros desde nuestro momento, ¿no? Apenas empezando. Y me gustaría mucho también saber ustedes cómo piensan la comunidad y cómo, si es que ha cambiado, cómo ha cambiado, ¿no? La noción de comunidad a lo largo de 50 años de estar juntos, ¿no? Y pues eso, ¿no? Con todas las épocas y movidas que ha tenido el mundo. Pero eso ha ido cambiando. Yo creo que en los primeros años, cuando nosotros no teníamos una casa, ahora tenemos una casa donde tenemos un teatro,
ensayábamos en sindicatos, en barrios, en la calle, en los parques, pero había una embrionaria noción comunitaria de todas maneras, ¿no? Porque ahí esa era la comunidad reunida, el grupo no se reunía solamente para hacer una obra, sino se reunía para investigar, ¿no? Hay un periodo entre el 74 y el 78 que los investigadores de Yuyascani siempre me preguntan qué hizo Yuyascani en ese periodo, ¿no? Porque como que no hay obra visible como las obras que aparecen a partir del 78 en adelante, ¿no? Y eso fue una práctica comunitaria al interior del movimiento popular. Fue muy importante, o sea, la comunidad no era el grupo de Yuyascani en su casa, sino era integrado a unas comunidades más amplias. Cuando a mí me preguntan cómo se explican ustedes que Yuyascani viva 50 años, tenga tanto tiempo, yo creo que tiene el impulso de ese momento fue el que nos dio la confianza, la fe en que es posible el proceso de transformación. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos cumpliendo 50 años, al igual que lo que fue una invasión de terrenos y que se convirtió ahora en Villa El Salvador, en una zona desértica de Lima y que ahora es un bosque que ha florecido, o sea, que te hace pensar de que las utopías son posibles, que comunitariamente puedes resolver. Entonces, el estar presentes en esas comunidades, el viajar por todo el país, el ver que no solamente es Lima, el Perú, y que no es el grupo reunido en una casa para investigar, ¿no es cierto? Yo creo que nos ha dado una noción y un aliento de vida que nos ha permitido llegar hasta ahora, ¿no? Yo creo que Yuyascani es como un río que tiene dos orillas, ¿no? El teatro comunitario y el teatro de laboratorio, digamos. Porque en la medida en que este grupo fue profesionalizándose, cuando digo profesionalizándose, digo en el sentido que el grupo, siempre entendimos que el teatro era una forma de vida, ¿no? Pero cuando ya el teatro, cuando dejamos de ser jóvenes y teníamos que ya conseguir el pan también y comenzamos a tener hijos, la necesidad de vivir también de nuestro trabajo comenzó a plantearnos lo profesional en esos términos, ¿no? En términos de generar el pan también y no solamente hacer el teatro en las noches, en los momentos en que uno podía tener el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero yo creo que la experiencia comunitaria de esos primeros años ha sido fundamental. Cuando nosotros hacemos una gira por Europa sin pensarlo, eso ha sido en los 80, ya a principios de los 80, y regresamos con un dinero que nunca habíamos imaginado que podríamos tener, decidimos comprar una casa, en vez de repartirnos el dinero y irnos a las playas de Acapulco, decidimos comprar una casa y en esa casa construir un espacio. Ahí fue otro momento de la comunidad, porque en esa comunidad ya nosotros la comunidad se cerró un poco más, comenzamos a ser parte de la organización de un movimiento también, y comenzaron a nacer nuestros hijos. Y los hijos fueron incorporados a la familia, y los hijos fueron haciendo su vida al lado de nosotros, viajando y compartiendo la casa, ¿no? Entonces ya el espacio de la comunidad fue la casa, y luego mudarnos de la casa, tener un teatro, la comunidad fue creciendo también, ¿no? Pero con el tiempo, ya esos niños dejaron de ser niños, entraron a la universidad, nosotros nos hicimos mayores, tuvimos ya que atender ya no solamente la vida comunitaria, sino llevar el espíritu de la comunidad a nuestras propias casas, ¿no? Yo siento que surge un momento donde la autonomía de cada uno de los hombres y las mujeres del grupo, ¿no es cierto?, genera una cultura personal, y el encuentro, pienso que desde esa autonomía también seguimos haciendo una vida comunitaria integrada también a otras comunidades mayores, ¿no? Yo creo que yo no permitiría, no me planteo el término del futuro en el sentido de que si el socialismo es o no viable, ¿no? A José María Arguedas le preguntaron alguna vez cómo pensaba el futuro, y él hablaba de un socialismo mágico, ¿no? Entonces yo no sé, o sea, si es posible, yo creo que es posible un futuro comunitario en términos mágicos, pero nosotros no estamos esperando que eso se haga realidad para toda la sociedad.
es algo que nosotros lo practicamos diariamente, o tratamos de ser coherentes también en la forma de vida, en optar también por la pobreza, en optar por un camino con todo, cuando digo la pobreza, o sea, que la pobreza como opción, ¿no? O sea, que uno elige cómo vive y cómo, dónde pone el acento principal en su trabajo. Entonces yo creo que es ejercer la política en la vida cotidiana, ¿no? No es esperar para mañana cómo serán las nuevas relaciones que se construyan con el hombre nuevo del futuro, no, o la mujer del futuro. Yo creo que ahora la vida es hoy, el futuro es hoy, ¿no? Hoy día hay que hacerlo, y hay que intentar ser coherentes, y esas prácticas que queremos para toda la sociedad, pues ser capaces de ensayarlas en la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que si me hablas de comunidad, yo diría que esa comunidad también ha ido desplazándose, ¿no? Y un poco en son de esto, bueno, a mí me gustaría entonces, rápidamente, en lo que vemos como qué video estaría chido echar ahora, yo quisiera nada más como seguirme con esto mismo que decías, Miguel, para meter otra pregunta en la que sí me gustaría insistir un poco en conocer como cuáles son los cuestionamientos internos que se plantean como grupos, si es que existen, ¿no? Como en espacios determinados de momentos, que en este caso mi pregunta iría más hacia, dentro de todas estas formas que nos cuentas y también como de todo este desarrollo y todo este camino que existe al conocer diferentes maneras de crear comunidad y al pasar también por los años y por diferentes etapas ustedes mismos desde su ser humano, ¿no? ¿Qué violencias dirías tú o consideras que se han ejercido dentro del grupo? Y si estas se nombran, y si estas se dialogan, y si estas se exponen, ¿no? Dentro del grupo como grupo de trabajo, y si es que también se encuentra un cauce para colocarlas o no de alguna manera en sus creaciones. Sí, quisiera dejarla más bien así concreta esa pregunta. Yo no me reconocería en ese planteamiento, ¿no? En reconocer violencias al interior de nosotros. Yo siento que ha habido mucho cuidado desde el principio, ha habido mucho compañerismo y un proceso de autocrítica permanente, o sea, que no nos ha permitido llegar a niveles de violencia entre nosotros, ¿no? Yo pienso que, por supuesto que hay diferencias, como en toda convivencia tan larga, hay diferencias, hay momentos también de tensión, pero yo creo que sobre todo ha predominado la capacidad, me parece a mí, de criarnos en los valores de la convivencia, ¿no? Claro. Yo cuando hablo también de violencias, no hablo como de las violencias como la violencia exacerbada, como llevado a un punto en el que claramente es violencia, sino también como estos encuentros y también formas diferentes en las que se puede redistribuir como los papeles que se encuentran dentro, ¿no? De una manera mucho más por así decirlo, como microcósmica, ¿no? O sea, violencias que son, que existen, ¿no? Como en el relacionarse humano y que, a mi parecer, e igual y no, operan, ¿no? En la creación o en el estar conviviendo, ¿no? Dentro de un grupo, que personalmente yo no he tenido un colectivo como de tantos años como el de Simón, pero pertenecía a un grupo, el de mi como generación del Centro Universitario de Teatro, con el que salgo, que existían como todos estos encuentros en los que al dialogar el jugo que podía salir de ahí era entender el macrocosmos, ¿no? de una sociedad en la que estamos inmersos, ¿no? En nuestro microcosmos de trabajo teatral, ¿no? Me refiero también un poco a eso, no a una pelea como tan explícita quizá, ¿no? Yo no logro entender el espíritu de tu pregunta plenamente, pero creo que la tendencia ha sido más bien a generar autonomías, ¿no? Y
en los primeros años el grupo era, pienso, un grupo más cerrado, un grupo que no permitía el florecimiento de propuestas individuales, ¿no? Yo creo que cuando entendimos que fortalecer al grupo era entender la convivencia con esas diferencias, yo creo que fue un momento de crecimiento, ¿no? Y creo que esa voz la dieron las compañeras en el grupo, porque las compañeras cuando plantearon hacer un teatro mujer y hacer lo que te contaba hace un momento de las experiencias de teatro comunitario y de talleres de autoestima, nosotros no entendimos muy bien por qué tendría que haber esa separación, ¿no? Y fuimos un poco rígidos al principio. Pero yo creo que lo entendimos, ¿no? Y yo agradezco hoy a mis compañeras que me hicieron entender que había una sensibilidad, que había una particularidad, que había una agenda, y eso lo puedes ver ahora en las acciones mismas que hace Yuyascani, a través de las obras que hacen las compañeras, ¿no? Entonces me parece que sí ha habido un proceso de acompañamiento. Por supuesto que no todo ha sido color de rosa, las obras hay mucha tensión, pero yo pienso que el tener esta experiencia comunitaria basada en el cuidado, en hablar, en poner sobre la mesa claramente los temas que generan tensión, nos ha permitido principalmente cuidarnos y cumplir 50 años. Justamente yo creo que por eso, porque hemos sabido negociar las diferencias, ¿no? Y yo creo que eso nos lo enseñó la obra Los Músicos Ambulantes, la obra que es la más sencilla, la menos pretenciosa, que es la historia de 4 animales que quieren hacerse músicos y quieren hacerse artistas y dejan el interior de sus ciudades para viajar hacia Lima. Y yo creo que esa obra, el practicar esa obra nos dio también esa lección de vida y de convivencia. Bueno, pues quisiera pasar algunas preguntas del público. Sin embargo, bueno, ahorita Andalucía, ¿no? Que mencionaba que yo también he trabajado bastante en colectivo. Solo quisiera comentar como sobre esto, que para nosotros también ha sido como complejo, ¿no? Que a lo largo que pasa el tiempo y nos conocemos más, pues cada vez más empezamos a ser más críticos con todas las violencias que a veces son inconscientes, ¿no? Y que suceden entre nosotros, porque a la hora de crear y de hacer teatro, pues está la vida ahí adentro, ¿no? Está todo, ¿no? No puedes separar un poco la forma en la que vivimos, a veces de la forma en la que hacemos teatro, ¿no? Y para mí ha sido, bueno, pues como hombre, ¿no? Que tengo un privilegio, pues, ¿no? De nacer. Para mí ha sido, pues muy gratificante poder sentirme acompañado, ¿no? Como en este proceso de revisión, ¿no? Como sentir que podemos hacer del colectivo también como una especie de laboratorio de la vida, ¿no? Y también configurar otras formas de relacionarnos, ¿no? En común. Y bueno, pues nada, solo quería mencionar eso, que me pareció interesante. Y pasando a las preguntas del público, menciona Bruno Castillo Díaz, que por cierto fue mi maestro, un saludo. ¿Cuál y cómo es la relación entre teatro y ritual, ¿no? Desde esta cosmovisión andina, ¿no? A la que ustedes han estado muy vinculados, ¿no? Y otra pregunta que nos hace Mabel Petrov Montesinos es, ¿cuál es la voz del que queda? ¿Cuál es la voz de la vida en medio de tanta pérdida? En relación, dicen, muchas de sus obras, los que hablan son los muertos, los que buscan justicia, son los muertos, gracias por darle voz a quienes ya no pueden hablar, ¿no? Y entonces pregunta, ¿cuál es la voz de estos que quedan, ¿no? De los que ya no están. Bien, ¿puedo responder? Sí. La ritualidad basada en la cosmovisión andina, para nosotros ha sido de verdad muy importante porque es entender la teatralidad desde otro lugar, ¿no? Lo que yo decía, es una convivencia donde no solamente está la convivencia entre los seres humanos, sino, como dice un mito huitoto amazónico, todos somos personas, ¿no? El árbol, el cerro, la laguna.
y pensar en las teatralidades de las culturas ha sido ha alimentado mucho nuestra mirada de Viverscan. Y te pongo un ejemplo. Cuando nosotros comenzamos a viajar por el interior, nosotros comenzamos a pensar que si queríamos hacer un entrenamiento que recoja también formas de teatralidad originaria que había peruana, o sea, y preguntarnos desde cuándo podemos pensar que hay teatro en el Perú, nos ha permitido pues mirar más allá de la forma, más allá de la aparente, entrar a una cosmovisión, ¿no? Conocer esa cosmovisión. Y yo creo que acercarnos a esa cosmovisión nos ha permitido ver, por ejemplo, algunos valores de teatralidad comunitaria que es diferente a quienes hacemos teatro en la ciudad, que lo hacemos como oficio, lo hacemos como arte, lo hacemos como una práctica profesional. Allá en las expresiones de la teatralidad de las culturas, nosotros leemos la teatralidad por el rito, por la simbolización, ¿no? Por esa presencia de actor danzante, que es otra categoría que nosotros tomamos justamente de la teatralidad andina, ¿no? Si yo creo que un actor, no sé si para toda Latinoamérica, pero un actor para el Perú tiene que ser un actor que recupere su voz, su cuerpo, su mente, y que no disocie, que el actor no sea el que habla, el que se aprende y repite un texto, sino es un actor que danza, es un actor que trabaja desde su cuerpo, desde poner el cuerpo, ¿no? Entonces yo pienso que esas bellísimas formas de teatralidad que tienen en la máscara, en la danza y en el ritual, han alimentado mucho entender esa cosmovisión y entender esos valores. Y de lo que se trata, cuidado con esto porque me parece que es muy importante, no de sacarlo de su contexto sin meterlo al escenario, sino más bien entender cuáles son los principios que están debajo de eso, ¿no? No sé si podríamos ver, por ejemplo, un video ahí que tenemos sobre sin título técnica mixta, ¿no? Si tenemos ahí sin título técnica mixta, vamos a ver que toda la acción sucede en un espacio compartido. O sea, cuando nosotros decimos, si yo hablo de dramaturgia, hablo desde la organización de la acción en el espacio compartido, eso lo tomamos de lo que son esas ritualidades, esas formas de afirmación de identidad local que se dan en comunidades. Entonces, esta obra que sucede en un espacio que casi es un memorial, casi es un depósito de memoria sin título técnica mixta, tiene su forma de relacionamiento similar a lo que es en las fiestas tradicionales, ¿no? Entonces, yo apelo a que sean los principios con los que dialogamos nuestra cultura de grupo con esas culturas tradicionales, y no la transposición mecánica de traer al escenario formas y meterlas como sea para intentar popularizar, nacionalizar, folclorizar o culturizar de alguna manera nuestras maneras, ¿no? O sea, cómo encontrar una propia cultura en ese diálogo con lo que te enseña la cultura tradicional andina, lo que te muestra los propios procesos. El elemento mediador para el actor, por ejemplo, también es un elemento que a mí me parece que es fundamental, ¿no? El actor danzante no dice voy a bailar, él dice voy a poner el cuerpo para que sea el apu es el cerro encantado, el cerro protector, el río, es la tierra, la Pachamama, es poner el cuerpo para que el apu baile, se exprese a través de mi cuerpo, ¿no? Entonces esa noción de posesión, de mediación, a mí me ha planteado también un tema muy interesante para investigar cómo es esa construcción de esa presencia mediadora, ¿no? Del actor que media. Por ejemplo, en la obra que hablábamos hace un momento, Adiós Ayacucho, esta historia que es una novela corta de Julio Ortega, donde es un montón de huesos que viajan de Ayacucho, una zona muy golpeada por la violencia, a Lima, a recuperar las partes de sus huesos que le faltan para enterrarse. La primera pregunta que nos saca esa obra es cómo representar un cuerpo que no está, cómo representar un cuerpo ausente, un cuerpo que no está ahí. Entonces, en el proceso de investigación aparece este danzante, esta imagen del danzante que viene a poner el cuerpo, y durante toda la obra este danzante pone el cuerpo para que a través de su voz y su cuerpo
vaya apareciendo el personaje principal de la obra, ¿no? Y yo pienso que esa es la manera como intercambiamos con esa cosmovisión, con esa manera, con esas formas que encontramos en la tradición andina, ¿no? Y que implica, repito, no solamente la apariencia de robarse la máscara o robarse el vestido y ponértelo como sea, sino más bien implica conocer y reconocer cuál es el principio y cómo puedes inventar tu propia máscara y crear tu propia presencia. Traducir esta noción, esta cosmovisión en calidades de energía, por ejemplo, ¿no? Si es una energía de afuera, del mundo de afuera, del Hanak Pacha, el mundo de arriba, que según estos maestros, el Hanak Pacha no está en el cielo, sino está desde el aura que sale de acá, del lado del personaje y lo que sale hacia afuera. La máscara, las plumas, la expansión del cuerpo a través del vestuario sería una conexión con el mundo de arriba, que no es el cielo, sino es el mundo de arriba, ¿no? El mundo de acá, por ejemplo, a partir del centro de fuerza, que te permite mirar hacia adentro, sentir tu cuerpo, y el mundo de abajo también a partir de una densidad de pisada. Entonces, ¿cómo esas imágenes pueden provocar también corporalidades distintas, pensando en esas cosmovisiones y cómo esas cosmovisiones las recibes en el cuerpo, ¿no? Yo creo que no nos va a quedar vida para investigar todo lo que hay que investigar ahí y que es maravilloso, ¿no? El tema del darle voz a los que se quedan, yo no sería tan pretencioso de pensar de que nosotros les podemos dar voz a los que no están. Yo creo que lo más que hemos podido hacer con humildad ha sido acompañar con nuestro trabajo sobre todo a los afectados por la violencia, a los afectados directos. Y más de una vez nos hemos preguntado para qué sirve lo que estamos haciendo. Yo creo que justamente es algo que yo siempre digo, la crisis de representación en Yuyascani surge cuando, luego de durante muchos años, estar trabajando con estas imágenes, con estas voces que sentíamos que no estaban presentes, pero cuando el afectado directo habla al mundo con voz propia, yo creo que cancela, y lo digo siempre, representaciones no solicitadas. Eso es algo que me parece a mí que es muy importante, ¿no? Entonces, sí, yo he sentido que ese acompañamiento, por ejemplo, esta obra de Diosa de Ayacucho tiene 30 años que se hace con el mismo actor que la creó, ¿no? Augusto Casafranca. Hace 30 años que él hace esa obra. Y yo diría que en parte esa obra no salió del repertorio porque la obra es requerida por diferentes comunidades. Siempre que la obra se pone, tiene aceptación, es una obra que va a escuelas, viaja al interior, ¿no? O sea, tiene algo que decir, conecta con un espectador, ¿no? Eso. Pues aquí tenemos otra pregunta del público, que pues va por otro lado. Diego Vega Covarrubias pregunta: cuando ustedes de jóvenes renunciaron a los modos de hacer teatro que imperaban en ese momento, ¿cuáles fueron sus referentes o directrices para llevar sus procesos creativos? Primero, el primer impulso fue que este grupo de jóvenes, que rompíamos con un grupo de más jóvenes, de los que entendíamos que el problema de la sociedad, dejamos de entender que el problema de la sociedad era generacional y que era más bien de clases y que era de sistema y que tiene que ver con el inicio de que esos jóvenes de su vieja matriz ingresan a la universidad y comienzan a tener una militancia política y en algunos casos partidaria. En ese momento pienso que hay un punto de quiebre importante que nos permite mirar en otros términos, y yo creo que los maestros que yo menciono siempre, que son Enrique Buenaventura, Augusto Boal, Santiago García, Atahualpa del Chopo, los conocimos después. Primero tuvimos el impulso de hacer un teatro que se corresponda al momento social que vivíamos en Yuyascani. O sea, nosotros llegamos al teatro documento no porque habíamos leído las tesis de Peter Weiss,
sino porque habían mineros que habían sido presos, muertos, y había mujeres en las calles haciendo una olla común, y nos contaron lo que había pasado, y nosotros dijimos, ¿cómo podemos ponernos al servicio de ellos y de ellas para contar esas historias, ¿no? Y después llegan los maestros a explicarnos lo que estábamos haciendo. Y esos maestros llegan a decirnos, eso se llama creación colectiva, eso se llama teatro de grupo, y comenzamos a reconocernos que en muchos grupos de América Latina que no se conocían, estábamos en la búsqueda, en la misma búsqueda, ¿no? Entonces yo considero que Santiago García, lo común de esos viejos maestros, de Santiago García, Enrique Bonaventura, Atahualpa del Chopo, Augusto Boal, María Escudero, me parece que estos maestros lo que hicieron fue decir, vamos a inventar el teatro que sea necesario, ¿no? O sea, no vamos a seguir haciendo el teatro como esa misa imposible que uno repite en un solo formato, ¿no? Después nos encontramos con Vallejo, que nos plantea que el teatro es un sueño con la arbitrariedad del sueño, ¿no? Y él tiene una teoría muy interesante que se adelantó a su tiempo y que curiosamente su teatro no necesariamente es así. Él aspiraba a que su teatro sea así, pero cuando él plantea ir a trabajar sobre las nociones de la simultaneidad, de esa lógica del sueño que es de alguna manera arbitraria, nos permitió entender también otras maneras de dramaturgia. Entonces yo creo que ahí hay una tensión entre la herencia que uno quiere darse a sí mismo, lo que busca y lo que investiga, y el diálogo con el referente, ¿no? Un diálogo polémico necesariamente, porque yo creo que a los maestros uno los reconoce de alguna manera negándolos también, ¿no? Yo creo que más adelante el gran pensador Bertolt Brecht, inevitable no pensar en Bertolt Brecht en América Latina, y todos los intentos de nuestros viejos maestros de nacionalizar el pensamiento de Brecht. Bertolt Brecht, hasta un poco más del mediados del siglo pasado, ha sido posiblemente el autor europeo más montado en la América Latina, ¿no? Y después viene Eugenio Barba, con la antropología teatral y con todo el aparato teórico que él plantea y lo concentra en el actor. Me parece que ese es otro, desde la antropología teatral, es otro referente que ha sido muy importante también para nosotros. Pero ha sido una relación polémica, ha sido una relación no fácil, ha sido una relación de conflicto, ¿no? De permanente discusión. Yo creo que por eso es rica y hay una gran amistad entre nosotros, entre nuestros grupos, porque nunca nos propusimos ser odinitos, sino más bien tener un camino propio y dialogar con el maestro, dialogar con ellos y reconocer que Eugenio Barba fue el puente hacia las culturas asiáticas, ¿no? Y muchas de las experiencias de las culturas asiáticas tienen mucho que ver con nuestra cultura andina y tienen que ver también con formas de teatralidad nuestras, mucho más allá que la imposición del teatro leído desde hace 500 años nomás en la América, ¿no? Entender que hay teatralidades originarias en nuestro continente y en el Perú, yo creo que ha sido muy, muy renovador también, y eso es posible también por el impulso de mirar esas otras teatralidades, ¿no? Que vienen de Asia. Y tenemos otra pregunta más de Alexis Robles Garate, que pregunta, ¿se piensa en la enseñanza para que pasen estos conocimientos a los jóvenes y continúen con el proyecto y no decaiga? También dice, hablando de la comunidad, los hijos de ustedes lo continúen. No sé muy bien a qué se refiere con esto último, pero creo que también abre como una línea temática de Yuyashkani que personalmente encuentro como fundamental también en el desarrollo de diferentes formas del teatro, ¿no? No solo como el generar espectáculos, sino también todo lo que justo se platicaba con Dubati hace como 2 años, ¿no? Del generar esta bitácora y como todo este pensamiento apuntado, ¿no? De tantos años pues de trabajo y también de las formas en las que se ha traducido a diferentes tipos de pedagogías, ¿no? Que a mí me tocó vivirlo justo hace 2 años que vinieron en un como tallercito que tuvimos de más o menos 2 o 3 días que se tomó
con algunos integrantes de Yuyashkani, en el que se repartían, ¿no? Diferentes momentos de las clases con diferentes técnicas que son fundamentales para, por lo que entendí en ese taller, como para la creación grupal, pero también que es con lo que contribuye cada una de estas y estos integrantes del grupo, ¿no? Sí, yo creo que ahora más que nunca yo entiendo ¿no? Antes que una imposición, que decir esto es así y debe ser así, antes que plantear y postular un camino con cierta rigidez, ¿no? Me parece que eso se trata, de no dejar nunca el espacio del intercambio y de más bien tratar de conectar estos saberes, pero para que cada uno descubra cuál es su propio impulso creador. Eso me parece importante, pensar que el impulso creador es infinito. Yo creo que las técnicas son saberes, ¿no? Es decir, vamos a aprender a resolver. Esa es una técnica. Pero yo no creo en los valores universales de las técnicas. Yo creo que las técnicas tienen también una explicación local, tienen una explicación también como, para mí son herramientas para responder a las crisis, ¿no? Permanentemente, las técnicas. Entonces, yo no me imagino que el aparato técnico de Yuyashkani sea un aparato que se aplica mecánicamente, ¿no? Nosotros tenemos dos fases en el entrenamiento, por ejemplo, ¿no? El entrenamiento general y el entrenamiento aplicado, ¿no? Yo le llamo entrenamiento general, o le llamamos entrenamiento general, aquellos principios de entrenamiento para reconocer esa relación entre la mente con el cuerpo, tu voz, tu presencia, y si hay un eje de continuidad en estas corporalidades que hemos buscado en Yuyashkani, yo creo que es la presencia antes que el personaje, ¿no? ¿Y por qué? Porque antes que hacer un grupo de personajes del llamado teatro universal, nosotros nos reivindicamos como testigos de nuestro tiempo. Nosotros hemos dado testimonio de nuestro tiempo. Entonces, ese ser testigo de tu tiempo hace surgir una instancia de un actor narrador, de un actor que entra y sale de su presencia, ¿no? Pero yo pienso que en términos corporales, esto cómo se traduce, por ejemplo, entre el rigor de la antropología teatral y los principios de la antropología teatral, ¿no es cierto? Y en una zona más bien más espontánea de lo no representacional, de no el cuerpo codificado, nosotros tratamos de generar un diálogo entre ese cuerpo espontáneo, no codificado, y el cuerpo codificado, ¿no? Para encontrar justamente comportamientos corporales, comportamientos escénicos que van más allá de la construcción de un personaje. Yo no pienso en términos de construir un personaje, yo creo que el personaje aparece, pero el actor también tiene la posibilidad de entrar y salir. Y esa tensión es la que a mí me parece interesante buscar, la tensión donde tú ves la voz del actor o de la actriz y también su personaje, ¿no? O sea, saber, acá no hay truco ni pillería, yo estoy haciendo, estoy representando, pero ahora no estoy representando, ahora estoy presentando, ¿no? Y no por un cuestionamiento y asumir angustias importadas que vienen de las culturas hegemónicas, ¿no? Sino por la necesidad de testimoniar sobre tu tiempo, ¿no es cierto? O sea, cuando nuestra primera obra era leer cartas. ¿Qué personaje es alguien que lee una carta, que de un minero que está preso lee la carta? No tienes que inventarte un personaje ni disfrazarte de minero. Tú dices, voy a compartir la carta que he recibido de ese minero. Ahora dejo la carta y hago una acción que intenta construir o reproducir, generar una entidad que no es la mía, sino que es una entidad que convoco a través de mi cuerpo, ¿no? Entonces, yo pienso que esas tensiones entre presencia y representación están muy, muy presentes. A mis compañeros no les gusta cuando yo digo que me gustan más sus conferencias escénicas que las obras mismas, ¿no? Porque en las conferencias escénicas está la voz de ellas y están también fragmentos de sus obras, ¿no? Pero hay una tensión ahí en ese producto de ambos lugares, ¿no? El lugar de la obra acabada, realizada, con sus luces, su música, y
el actor o la actriz enunciando, diciendo por qué hago esta obra, de dónde sale, cuál fue el origen, cuáles son mis fuentes, cómo lo hice, cómo deconstruyo una obra. Entonces, yo de verdad prefiero, o sea, disfruto más de una actriz que está dando testimonio, que está contando las dificultades para generar un material y para conocer su propia cultura de actor y de actriz, ¿no? Desde ese lugar a mí me parece que es fantástico. Entonces, lo que podemos compartir es esa reflexión, ¿no? Y decir, nosotros tenemos el proceso de acumulación sensible, que es el momento en que nos cortamos la cabeza para convocar las intuiciones, o tenemos la noción del crea y recrea, o la noción del eslabón para la dramaturgia, etc. Pero son terminologías que nos sirven y siempre las explicamos y las relativizamos, porque pienso que de lo que se trata, y vuelvo a la imagen de el poner semillas para que cada quien descubra cuál es el teatro que quiere hacer. Y bueno, Miguel, conectando un poco esto que nos cuentas, a partir del trabajo con las cartas y sus metodologías, nos hacen una pregunta que justo tiene mucho que ver con el lugar del archivo, ¿no? Justo Yashkani pues se ha dedicado mucho como al trabajo con la memoria y pues para evocar la memoria siempre el archivo está presente, ¿no? Lo que queda, ¿no? La ruina. Y bueno, Bruno Zamudio dice, ¿hay alguien que se encargue en específico de la documentación del colectivo? Me parece que tiene un archivo bastante nutrido y organizado en las redes. ¿Cómo es que han llegado las decisiones que conforman tal archivo y qué equipo la conforman? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es que eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Es una pregunta sobre ya cómo se organiza, ¿no? Internamente Yashkani. Yo debo confesar que no hemos sido muy coherentes con nuestro propio archivo, ¿no? En los últimos años, la compañera Teresa Ralli está encargada de recoger toda esa memoria archivística de Yashkani. Y yo creo que eso ha sido importante, estimulado también por lo que ha sido el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación a finales del año 2000, ¿no? Porque nos planteamos la importancia del documento. Incluso comenzamos a hacer una obra que tú entras a la obra sin título técnica mixta, es una obra en la cual es como un depósito de archivos, ¿no? Es un depósito de documentación. Desde que el espectador ingresa al espacio, encuentra libros, artefactos culturales, cintas de video, notas de periódico. O sea, el espectador está entrando a un espacio donde tú sientes que esa memoria se ha musealizado y también se está teatralizando de alguna manera. Estamos usando elementos de la museografía para generar un producto, ¿no? Y ha sido un proceso muy interesante porque el espectador llega a ese espacio y pregunta, bueno, ¿en qué momento empieza la obra? ¿Cuándo nos vamos a sentar, no? Pero el espacio, nunca se sientan porque todo sucede en un espacio abierto. Las graderías, los asientos no nos sirvieron, sacamos todo, imprimimos las paredes con objetos y vestuarios colgados. Y ahí hubo un conflicto también de los actores y el director muy fuerte, porque yo estaba persuadido de que no me interesaba, era muy crítico frente a los niveles de representación explícitos, ¿no? Entonces para mí era suficiente que el actor use su cuerpo como un soporte de información, entonces que sea parte de casi como un museo de cera o un cuerpo vivo en el espacio documentando, ¿no? Pero fue interesante el reclamo de las actrices y de los compañeros del grupo, porque me dijeron claramente, o sea, tantos años de indagar sobre diferentes culturas del cuerpo y tú planteas que ahora seamos casi un maniquí para exhibir un vestuario o tener un documento, ¿no? Entonces la obra por eso se llama sin título, técnica mixta, porque encontramos en la técnica mixta la posibilidad de indagar y de documentar incluso nuestros propios procesos, ¿no? Yashkani, como un grupo de teatro, tiene un repertorio, ¿no? Y ese repertorio tiene que ver también con el archivo, ¿no? Entonces me parece que una ventaja de un teatro de grupo es que puede tener un repertorio, porque no es una compañía que desaparece cuando termina la obra,
sino que puede reponer. Entonces, desde ese repertorio puede revisitar el archivo también y el repertorio propio que guardan los actores. Entonces, tenemos un concepto en el grupo que se llama postproducción, ¿no? Postproducción son la reaparición, o sea, actores, personajes o presencias o fragmentos de obras que son revisitados y que aparecen nuevamente en nuevos contextos, ¿no? Es decir, como si los personajes, o la imagen es que los personajes no dijeron todo lo que tuvieron que decir, o reaparecen en nuevos contextos y se resignifica su presencia. Entonces, yo creo que la construcción de ese archivo que estamos rehaciendo ahora en Yuyascani, tiene que ver también con la propia noción de archivo y de repertorio que tienen los actores sobre su cuerpo, sobre su mismo trabajo en el espacio. Es un archivo vivo, no es una documentación solamente digitalizada, ¿no? Sino que está construyéndose permanentemente en vida con la acción escénica. Y bueno, nada más para contextualizar un poco a los que nos están viendo, el último video que vimos es el de Sin título, técnica mixta, ¿no? Como del que ahora está hablando. Y otra pieza en la que ustedes también empezaron a explorar la utilización del archivo y esta idea de la instalación es Hecho en el Perú. Entonces, ¿te parece si corremos el video de Hecho en el Perú? Sí, cómo no. Vale. Esta obra surge cuando Yuyascani cumple 30 años, o sea, hace 20 años. Había acabado la dictadura de Fujimori y sentíamos que teníamos tanto que contar, tanto que decir, que lo único que acertamos es decir, ¿por qué no hacemos un espacio como de feria, como una galería donde los actores están instalados, repitiendo secuencias que ayudan a la memoria reciente, ¿no? Entonces fue así, había un llamador en la puerta de la galería que decía, pase, entre, mire. Era como, yo tenía la referencia de las exhibiciones humanas que vi en las ferias de migrantes en los años en mis años de niño, en los años 60, donde había mucha migración del campo a la ciudad, y habían esas ferias donde se exhibía a la mujer barbuda, al hombre con tetas, el hombre gorila, y la gente pagaba para mirar estos trucos de exhibición humana, ¿no? Que de alguna manera tenía que ver también con las exhibiciones que había visto Artaud en las exhibiciones coloniales en Europa, ¿no? Y que justamente su contacto con la cultura balinesa fue esa. Entonces, sobre ese principio de exhibir, generamos este concepto de instalación escénica, ¿no? Instalación escénica, o sea, de que viene de la noción de la instalación plástica y la acción escénica que viene de las artes escénicas, ¿no? Entonces generamos en este juego de instalación escénica esta categoría para esta presencia ferial del actor en situación de exhibición, de cuerpo exhibido, ¿no? Pues acá tenemos pues bien poquito tiempo, pero para una última pregunta del público, que lamentablemente tenemos otras más, pero bueno, esta es de Gerardo Daniel Martínez. Él dice, ¿existe diferencia entre teatro popular y teatro comunitario? Para aquellos que hacemos teatro fuera de estos dos circuitos, popular y comunitario, ¿cómo podemos explorar estos caminos sin violentar a las comunidades y cómo sugieren retomar estos materiales comunitarios? Considero que a veces la apropiación de material de las comunidades se corre el riesgo de explotar algo que no nos pertenece y que apenas podemos entender desde fuera. Me parece que eso es fundamental y comparto plenamente, ¿no? Por eso yo, no sé si escuchaste cuando dije hace un momento que lo que nos interesa es un diálogo intercomunitario, pero basado en los principios. No tomar las formas y robarlas, sino ver qué principios mueven, ¿no? Yo hace 25 años voy a una fiesta, que para mí es una fiesta madre, que me ha enseñado desde las capas de teatralidades de esa cultura que expresa esa obra, mucho sobre el actor danzante, sobre el personaje, sobre el uso de espacio, sobre narrativa, sobre el uso de la máscara, ¿no? Sobre la creación de la presencia, sobre los niveles de performance, en fin, de
incluso de los sitios específicos donde se realiza la performance, ¿no? Pero yo con mucho cuidado, sí, de que esa comunidad no es mi comunidad, ¿no? Mi comunidad es Yuyascani, o sea, yo enuncio desde mi comunidad Yuyascani, porque una comunidad, yo no puedo exotizar al movimiento popular y decir las comunidades son otras comunidades, ¿no? Mi grupo también es una comunidad y hay una comunidad de grupos. O sea, yo prefiero sí pensar en un teatro desde la comunidad y cómo desde esa comunidad de grupo se dialoga también con otras comunidades, ¿no? Yo creo que más allá de las categorías, habría que ver qué entendemos por eso, ¿no? Augusto Boal habló y especificó sobre lo que él llama las categorías del teatro popular y fueron como que muy específicas, ¿no? Yo no uso ese término porque prefiero pensar más bien en teatralidades originarias, ¿no? Yo estoy en lucha por reconocer justamente esas formas de teatralidad originaria y dialogar con ellas, ¿no? Y ver cómo esas teatralidades no están congeladas en el tiempo, sino que se van transformando y se han transformado con el tiempo y tienen permanentemente expresiones distintas en cada momento de la historia, ¿no? Y me parece que el entender esas teatralidades que habitan en las comunidades, que habitan en las fiestas tradicionales andinas, que habitan en estas ritualidades de las que hablamos, en los agradecimientos a la tierra, en la limpieza de las acequias, en el bautizo de los animales, en fin, esas formas de las teatralidades de las culturas, me parece que ahí habitan formas ancestrales de teatralidad. Entonces sí, creo que ese diálogo desde ese lugar, desde nuestro propio lugar de enunciación con esas otras comunidades, a mí me parece que es muy sano, muy saludable para no caer en la tentación de asumir representaciones que no te pertenecen, ¿no? Que no nos pertenecen. Vale, muchas gracias. Bueno, pues nos piden que hagamos una última pregunta, entonces te agradeceríamos mucho, Miguel, si pudieras Con mucho gusto. que es una pregunta bastante compleja. Dice Hetsuariba, gracias por poner la palabra acompañar dentro de la charla. ¿Qué procesos éticos se han construido desde sus procesos en el teatro y el intercambio con los documentos de los sobrevivientes de la historia, entre paréntesis, barbarie? ¿Qué papel juega la ficción? ¿No? Creo que un pequeño guiño a Benjamin, ¿no? Lo que queda es la barbarie. Sí. Yo creo que esta tensión entre lo que es la realidad y la ficción es lo que nos lleva también a la autoenunciación, ¿no? O sea, cómo el lugar, la historia personal de los actores y las actrices también empieza a tener un lugar en los procesos de creación. Y eso me parece que encontrar ese lugar ha sido muy liberador para nosotros y para nosotras, muy liberador, porque al principio se entendía el teatro como que era siempre la representación del otro, entonces o de los otros, o de las otras, ¿no? Entonces cuando hablamos, o cuando se habla de teatro, y cuando se habla de teatro comprometido, de teatro popular, o de teatro revolucionario, en fin, siempre se habla desde ese lugar de asumir una voz que no es la tuya, ¿no? Pero cuando el conflicto armado se puso muy tenso en el Perú, salud, nosotros prácticamente no pudimos salir al interior del país, porque para Sendero Luminoso éramos sospechosos de ser agentes del imperialismo, y para las fuerzas convencionales podríamos ser agentes de Sendero, ¿no? Porque nunca dejamos, durante el tiempo de la violencia, nunca dejamos de accionar, siempre estuvimos trabajando, siempre estuvimos haciendo teatro, ¿no? Entonces, esa imposibilidad de salir, de ir al campo, de ir a la provincia, de ir a los barrios, de no tener visa para salir, yo creo que ha sido una dificultad que nos permitió mirarnos también y ver cuál es nuestro lugar de enunciación, ¿no? Y eso me parece que ha sido central
para ver cuál es la relación con el otro. Ese proceso tuvo su nivel más alto de encuentro, me parece, en el acompañamiento a los afectados de la violencia durante el proceso previo a la Comisión de la Verdad y durante también las audiencias públicas de la verdad, y la lucha también que se sigue dando en el Perú por la memoria. O sea, la memoria es un campo de batalla, ¿no? No hay una memoria, hay memorias, ¿no? Hay una memoria que pugna por ser oficial, hay una memoria que es la de la dictadura de Fujimori, que ha sido llamada por un antropólogo muy querido, Carlos Iván de Gregori, como la memoria salvadora, ¿no? Y hay otras memorias que son las memorias de los afectados directos. Con esas memorias son las que dialogan con nuestras propias memorias, y el encuentro con ellos, con ellas, es lo que nos permite generar un nivel de denunciación, de diálogo, donde nosotros, nosotras también planteamos cuál ha sido nuestro lugar en ese proceso de la violencia. Y ahí está planteado en las obras que hacemos, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias, Miguel. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Y bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo que desde que nos planteamos, Ana-Lucía y yo, como esta conversación, nos interesaba mucho, ¿no? Como poner en tensión todo lo que ustedes vivieron, ¿no? Como en el momento histórico, y cómo respondieron desde el teatro, y todo lo que ahora estamos viviendo, ¿no? También este ciclo Apuntes se piensa como un espacio para reflexionar desde nuestra generación, ¿no? Desde los que están estudiando teatro y los que estamos saliendo, ¿no? Y que estamos en un momento pues bastante complejo porque el encuentro está prohibido, literalmente, y pareciera a veces que estamos estudiando un sinsentido, o que estudiamos un sinsentido, ¿no? Algo que parece que al mundo no le importa tanto, ¿no? Y pues eso, ¿no? Somos una generación que creo que estamos viviendo un momento bastante complejo de la historia, pero también bastante emocionante, ¿no? Por un lado está la realidad virtual, que cada vez más está redefiniendo el encuentro entre seres humanos, y esto no sabemos todavía el teatro cómo va a responder. Están las insurrecciones en nuestra Latinoamérica que quedaron pausadas, pero que no han quedado, que no se eliminaron del todo. Y bueno, pues me gustaría a mí cerrar con un texto de Roberto Bolaño, de su discurso en Caracas, que creo que nos puede hablar mucho de su generación, pero también de la nuestra, porque al final un poco la intención de esta conversación era pensar que a partir de los problemas que tenemos nosotros ahorita como generación, podemos mirar al pasado, podemos mirar a la generación del teatro de grupo y ver cómo respondieron a sus momentos históricos, ver cómo respondieron al teatro que necesitaban inventar en ese momento, y encontrar en ello una fuerza, ¿no? Porque de alguna forma el teatro de grupo y el teatro de creación colectiva es una tradición latinoamericana que sí nos pertenece, ¿no? Y en la que creo que podemos encontrar mucha potencia. Entonces, bueno, pues voy a leer el texto. Dice: Cervantes hace ganar a su propia juventud, al fantasma de su juventud perdida, ante la realidad de su ejercicio de la prosa y de la poesía, hasta entonces tan adverso. Bueno, una nota pequeña. Yo cambié un poco el texto, en algunos momentos cambio la palabra literatura por teatro, y poesía y escritor por teatrero. Vale, dice. Y esto me viene a la cabeza porque en gran medida todo lo que he escrito es una carta de amor o de despedida a mi propia generación. Los que nacimos en la década del 50 y los que escogimos en un momento dado el ejercicio de la milicia, en este caso sería más correcto decir de la militancia, y entregamos lo poco que teníamos, lo mucho que teníamos, que era nuestra juventud, a una causa que creíamos la más generosa de todas las causas, y que en cierta forma lo era, pero que en realidad no lo era. De más está decir que luchamos a brazo partido, pero tuvimos jefes corruptos, líderes cobardes, un aparato de propaganda que era peor que una leprosería. Luchamos por partidos que de haber vencido nos habrían enviado de inmediato a un campo de trabajos forzados. Luchamos y pusimos toda nuestra generosidad en un ideal que hacía más de 50 años estaba muerto. Y algunos lo sabíamos, y cómo no lo íbamos a saber si habíamos leído a Trotsky o éramos trotskistas, pero igual lo hicimos porque fuimos estúpidos y generosos, como son los jóvenes, que todo lo entregan y no piden nada a cambio. Y ahora de esos jóvenes ya no queda nada. Los que no murieron en Bolivia, murieron en Argentina o en Perú, y los que sobrevivieron se fueron a morir a Chile o a México, y a los que no mataron allí, los mataron después en Nicaragua, en Colombia y en El Salvador. Toda Latinoamérica está sembrada con los huesos de esos jóvenes olvidados,
Y ese es el resorte que mueve a Cervantes a elegir la milicia en descrédito de la poesía. Sus compañeros también estaban muertos o viejos y abandonados, en la miseria y en la dejadez. Escoger era escoger la juventud, y escoger a los derrotados, y escoger a los que ya nada tenían. Y eso hace Cervantes, escoge la juventud. Y hasta en esa debilidad melancólica, en ese hueco del alma, Cervantes es el más lúcido, pues él sabe que los teatreros no necesitan que nadie les ensalce el oficio, nos lo ensalzamos nosotros mismos. A menudo nuestra forma de ensalzarlo es maldecir la mala hora en que decidimos estudiar o hacer teatro, pero por regla general, más bien aplaudimos y bailamos cuando estamos solos, pues este es un oficio solitario. Y no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, y mucho menos que tras una encuesta, nuestro oficio sea elegido el oficio más honroso de todos los oficios, o el más esencial. Cervantes, que no era disléxico, pero que en el ejercicio de la milicia lo dejó manco, sabía perfectamente bien lo que decía. El teatro es un oficio peligroso. Muchas gracias. Gracias también, gracias. Y bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente ciclo de apuntes, donde vamos a entrevistar a Lucas Avendaño. Y pues nada, muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, Andalucía. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí participando y compartiendo con nosotros. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches.